Miguel jamás imaginó que el silencio pudiera pesar tanto. Una semana había pasado desde que su abuelo, don Esteban, cerró los ojos por última vez en aquella pequeña casa en las montañas de Oaxaca, México. Una semana desde que la única persona que realmente creía en él, que veía en él algo más allá del chico problemático que los demás percibían, partió dejando un vacío imposible de llenar. A los 23 años, Miguel cargaba sobre sus hombros el peso de expectativas no correspondidas. Había abandonado la carrera de ingeniería, frustrado a sus padres y decepcionado a toda la familia, excepto al abuelo. Don Esteban siempre decía, con aquel brillo especial en los ojos castaños que parecían ver más allá de la superficie: «Mijo, no necesitas ser lo que los demás esperan. Solo necesitas ser verdadero contigo mismo. Tu camino está allá afuera, esperando ser descubierto». Ahora, mientras caminaba por el bosque de Sierra Norte que su abuelo tanto amaba, Miguel sentía las lágrimas quemar su garganta. El funeral había sido hace 3 días. Las personas habían ofrecido condolencias vacías, palabras bonitas que no aliviaban en nada el dolor lacerante en su pecho. Su madre lloraba silenciosamente. Su padre mantenía la compostura estoica, pero nadie, absolutamente nadie, parecía entender el tamaño del agujero que había quedado en la vida de Miguel. Si te estás conectando con esta historia, por favor, deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a continuar trayendo historias emocionantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. El bosque estaba particularmente silencioso aquella tarde. Miguel seguía por un sendero estrecho, cubierto de hojas de roble y pino, cuando escuchó un sonido bajo, algo entre un gemido y un suspiro. Su corazón se aceleró. No era común encontrar animales heridos tan cerca de los senderos humanos. Siguiendo el sonido, Miguel apartó algunas ramas y se congeló. Allí, entre las raíces retorcidas de un ocote centenario, yacía un lobo blanco. No el gris parduzco típico de los lobos mexicanos, sino blanco como nieve fresca, con pelaje que parecía capturar y reflejar cada rayo de luz que atravesaba la copa de los árboles. El animal estaba herido. Una pata delantera sangrando, probablemente atrapada en alguna trampa de cazadores ilegales. Pero no fue la herida lo que robó el aire de los pulmones de Miguel. Fueron los ojos. Cuando el lobo levantó la cabeza y lo miró fijamente, Miguel sintió que el mundo se detenía. Aquellos ojos. Él conocía aquellos ojos. No por el color. Eran de un ámbar profundo con reflejos dorados, sino por el brillo. Aquella luminosidad específica. Aquella ternura infinita, aquella presencia que lo envolvía como un abrazo cálido, incluso a distancia. Era imposible, completamente imposible. Pero era exactamente el mismo brillo que su abuelo tenía en los ojos en los últimos días de vida, cuando la enfermedad ya lo consumía, pero su espíritu permanecía inquebrantable. «Abuelo». La palabra escapó de los labios de Miguel como un susurro quebrado. El lobo inclinó la cabeza levemente, exactamente de la misma forma que don Esteban hacía cuando Miguel decía algo que lo sorprendía positivamente. El corazón del muchacho se disparó. ¿Estaba enloqueciendo? ¿El dolor de la pérdida finalmente lo había llevado a la locura? Pero entonces, el lobo extendió la pata herida en su dirección, con una confianza que ningún animal salvaje jamás demostraría. Era una petición, un permiso, un reconocimiento. Con manos temblorosas, Miguel se acercó, removió el cinturón, rasgó el borde de su propia camisa y con la delicadeza que solo el amor puede inspirar, trató la herida del lobo. El animal no gruñó, no intentó morder, solo lo observaba con aquellos ojos devastadoramente familiares, como si dijera: «Confío en ti, mijo». Siempre confié. En los días que siguieron, Miguel no pudo alejarse del bosque. Cada mañana, volvía al claro donde encontrara al lobo blanco, y cada mañana, allí estaba él, más fuerte, más saludable, aguardando como un viejo amigo que nunca falta a un encuentro. Lo que comenzó como encuentros silenciosos, evolucionó hacia algo inexplicable. El lobo comenzó a guiarlo, sin que Miguel pidiera o siquiera entendiera el porqué. El animal lo conducía por senderos que nunca había recorrido, pero que despertaban memorias dormidas. Una tarde,
El lobo lo llevó a un valle escondido donde brotaba un manantial cristalino. Miguel reconoció el lugar inmediatamente. Era la fuente de agua que su abuelo mencionara en innumerables historias de la infancia, pero que él nunca había conseguido encontrar solo. Cuando necesites claridad, mijo, busca el agua que nace del corazón de la montaña, don Esteban solía decir. Miguel se arrodilló junto al manantial, las lágrimas finalmente brotando libremente. El lobo se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro exactamente como su abuelo hacía cuando él necesitaba consuelo. En otra ocasión, durante una tormenta súbita que transformó el bosque en un laberinto peligroso, el lobo surgió de repente, posicionándose frente a Miguel y guiándolo hacia una gruta que lo protegió de la lluvia torrencial y de los rayos que cortaban el cielo. Era la misma gruta donde don Esteban lo llevara cuando tenía apenas 7 años, enseñándole que la naturaleza ofrece refugio para aquellos que saben dónde buscar. Cada lugar, cada camino, cada pausa estratégica del lobo revelaba una lección que su abuelo había intentado enseñar. Era como si el animal cargara no solo aquel brillo familiar en los ojos, sino toda la sabiduría, todo el cariño y toda la presencia de don Esteban. Las coincidencias se acumulaban de forma tan extraordinaria que Miguel ya no podía racionalizar. La familia comenzó a notar cambios en él. Estaba más calmado, más centrado, menos perdido. Cuando preguntaban, él solo decía que estaba pasando tiempo en el bosque, como al abuelo le gustaba. Una noche, mientras cenaban en la casa de la familia, la tía Rosa mencionó algo que hizo que la sangre de Miguel se helara. Esteban siempre decía que, si pudiera, volvería como un lobo blanco para cuidar de sus montañas. ¿Recuerdan? Decía que era el animal más noble, el guardián de los bosques. Tenía hasta aquella leyenda zapoteca que contaba... Miguel casi derribó el vaso de agua. Leyenda zapoteca. Su abuelo era descendiente del pueblo zapoteca y frecuentemente compartía historias ancestrales sobre la conexión entre espíritus humanos y animales guardianes. Según la tradición, almas poderosas podían elegir retornar temporalmente en forma de animales sagrados para completar misiones inacabadas en la tierra. ¿Será posible? Miguel pensó, el corazón acelerado. Aquella misma noche, corrió hacia el bosque bajo la luz de la luna. Encontró al lobo en el lugar de siempre, y por primera vez, Miguel verbalizó lo que su corazón ya sabía. «Eres él, ¿verdad? Abuelo, has vuelto». El lobo se acercó, colocando la pata delantera sobre la mano de Miguel. El muchacho sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, seguida por una paz profunda que no experimentaba desde el día del funeral. No era imaginación, no era locura, era real, de una forma que trascendía la lógica. Aquel brillo en los ojos del lobo no era solo semejanza, era identidad, era el alma de don Esteban, cumpliendo la promesa silenciosa que hiciera a su nieto, nunca abandonarlo. 3 semanas después del primer encuentro, Miguel finalmente se sintió listo para tomar una decisión que postergaba hacía años. Su abuelo siempre creyera que él tenía talento para la fotografía y conservación ambiental, pero Miguel dejara que el miedo a la opinión ajena sofocara ese sueño. Decidió que visitaría la Universidad Estatal en Oaxaca al día siguiente para informarse sobre la carrera de biología y conservación. Era un comienzo. Era honrar lo que don Esteban veía en él. A la mañana siguiente, animado y nervioso, Miguel seguía en carro por la carretera sinuosa que descendía a la montaña. Estaba distraído, pensando en los formularios que necesitaría llenar, cuando no vio la curva pronunciada adelante. Un camión subía a alta velocidad en contramano. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cámara lenta. Un destello blanco atravesó la carretera. El lobo, su lobo, el abuelo, surgió de la nada, posicionándose directamente en el camino del carro de Miguel. El muchacho pisó el freno instintivamente, el vehículo derrapando violentamente. El camión pasó rugiendo a centímetros de distancia, su conductor tocando la bocina furiosamente antes de desaparecer en la curva. Miguel se detuvo en el lateral de la carretera, el corazón tronando en su pecho, las manos temblando incontrolablemente. Si no hubiera frenado en aquel exacto segundo, habría colisionado frontalmente con el camión. Sería fatal. Salió del carro tambaleante y encontró al lobo parado a pocos metros, jadeante.
Había un corte nuevo en su flanco. Se había lanzado frente al carro para forzar el frenado, hiriéndose en el proceso. Tú me salvaste. Miguel susurró, arrodillándose. El lobo se acercó, apoyando la frente en la de él. Y fue en aquel momento, con la muerte aún resonando demasiado cerca, que Miguel entendió la verdad completa. Aquel brillo en los ojos del lobo no era solo el alma de su abuelo retornando. Era amor transformado en acción. Era la promesa de un guardián que cruzara el velo entre mundos porque había una misión incompleta. Garantizar que Miguel encontrara su camino, su propósito, su verdadera esencia. Don Esteban no había vuelto solo para confortarlo. Había vuelto para salvarlo. De la soledad, de la duda, del miedo y, literalmente, de la muerte. Aquella noche, Miguel llevó al lobo a la pequeña cabaña de madera que perteneciera al abuelo, en lo alto de la montaña. Trató la herida con cuidado, susurrando palabras de gratitud que apenas conseguía articular a través de las lágrimas. Cuando terminó, se sentó en el piso de madera, la espalda apoyada contra la pared, y el lobo se acostó a su lado, la cabeza reposando en su regazo. «Entiendo ahora», Miguel comenzó, acariciando el pelaje blanco. «Volviste porque sabías que estaba perdido, porque sabías que te necesitaba para encontrar coraje. Porque el amor no termina con la muerte, ¿verdad? Solo encuentra nuevos caminos». El lobo levantó la mirada, y allí, bajo la luz tenue de la lámpara, Miguel vio algo extraordinario. El brillo en los ojos del animal comenzó a intensificarse, adquiriendo una luminosidad sobrenatural. Y por un instante, solo un breve y precioso instante, Miguel podría jurar que vio el rostro de su abuelo reflejado en aquella mirada dorada. La voz de don Esteban resonó en su mente, no como memoria, sino como presencia viva. «Siempre estuve aquí, mijo. Siempre estaré». El amor verdadero no conoce fronteras, ni de vida, ni de muerte, ni de forma. Solo necesitabas aprender a ver con el corazón en vez de con los ojos. Miguel abrazó al lobo con fuerza, sollozando libremente, pero por primera vez en semanas, no era solo tristeza lo que sentía. Era gratitud. Era comprensión, era la certeza profunda de que nunca había estado solo. En los meses que siguieron, la vida de Miguel se transformó completamente. Se matriculó en la carrera de biología y conservación, descubriendo una pasión ardiente que siempre había estado dormida dentro de él. Sus fotografías de la fauna y flora de Oaxaca comenzaron a ganar reconocimiento, no por la técnica perfecta, sino por el alma que transparentaba en cada imagen. El lobo blanco continuó apareciendo, aunque con menos frecuencia. Miguel entendía. La misión estaba siendo cumplida. Ya no necesitaba de guía constante. Había aprendido a confiar en sí mismo, a honrar su voz interior, a caminar con el coraje que su abuelo siempre supo que poseía. Un año después de aquel primer encuentro en el bosque, Miguel estaba liderando un proyecto de conservación de los lobos mexicanos en la región cuando recibió una visita inesperada. El lobo blanco surgió en el borde del campamento, más magnífico que nunca, el pelaje brillando bajo el sol poniente. Miguel se acercó lentamente, el corazón apretado porque sabía en el fondo que algo estaba diferente. «Es hora, ¿verdad?», susurró. El lobo lo miró con aquel brillo inconfundible, ahora más suave, más sereno, como quien cumplió su promesa y puede finalmente descansar. Se acercó, frotó la cabeza contra el pecho de Miguel una última vez, y entonces se dio vuelta y comenzó a caminar bosque adentro. Miguel no lo siguió. Sabía que no debía. Pero antes de desaparecer completamente entre los árboles, el lobo se detuvo, miró hacia atrás una última vez, y Miguel escuchó, clara como campana de iglesia: «Encontraste tu camino, mijo. Ahora, continúa caminando. Estaré siempre contigo». No como lobo o como hombre, sino como el amor que nunca muere. 5 años después, Miguel era reconocido como uno de los principales conservacionistas ambientales de México. Había salvado decenas de lobos mexicanos de la extinción, restaurado hábitats degradados e inspirado a una nueva generación de jóvenes a proteger los bosques ancestrales. En su casa, colgada en la pared principal, había una fotografía que capturara el día del último encuentro. El lobo blanco caminando bosque adentro, volteado hacia atrás,
los ojos capturando perfectamente aquel brillo dorado imposible de olvidar. Visitantes siempre preguntaban sobre la foto. Miguel sonreía y respondía simplemente, «Es mi abuelo. Él me enseñó que el amor verdadero puede cambiar de forma, pero nunca muere. Y que a veces los ángeles guardianes no tienen alas, tienen patas, pelaje blanco y ojos que brillan con la luz de 1000 estrellas». Algunas personas pensaban que hablaba metafóricamente. Otras, viendo la intensidad en sus ojos, sospechaban que había más verdad en aquellas palabras de lo que la lógica podría explicar. Miguel nunca se preocupó por lo que creyeran. Él sabía la verdad. El secreto en el brillo de los ojos de aquel lobo había cambiado para siempre su destino, no solo salvando su vida física, sino rescatando su alma de la oscuridad del luto, mostrándole propósito donde había vacío, y probando que algunos amores continúan cuidándonos mucho más allá del último suspiro, porque don Esteban no lo había abandonado. Él simplemente había encontrado otra forma de continuar siendo el abuelo extraordinario que siempre fuera. Y en aquel brillo imposible de replicar, en aquella mirada que atravesaba dimensiones, residía la verdad más antigua y sagrada del universo. El amor verdadero es eterno, y encontrará siempre un camino de regreso hacia aquellos que ama.